Hola, ¿qué tal a todos? Los saludo desde la emblemática Plaza de los Coches, aquí en pleno corazón del Centro Histórico de Cartagena. A mi lado, el investigador del Instituto Internacional de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena, Orlando de Ávila Pertús. Orlando, bienvenido a este espacio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y como pueden observar, nos encontramos en una de las zonas más importantes hablando de turismo en Cartagena. En esta zona se está llevando a cabo muchas actividades que antes no se veían con frecuencia. Esto a raíz de la entrada en vigencia del decreto número 03 de 2024, firmado por el alcalde electo Dumet Turbay Paz, con el objetivo de recuperar el centro histórico de Cartagena. En este paquete de medidas, una de las más polémicas ha sido no solamente el cierre con vallas de aquí, de todo el sector que confluye en esta Plaza de los Coches, como es la Plaza de la Paz y la Torre del Reloj, sino que también se prohibió la prostitución. En este sentido, Orlando, ¿cómo analizar esta medida? Bueno, lo que tenemos que entender es que hay dos realidades que confluyen. Por un lado está la realidad que no podemos obviar y es la realidad del turismo sexual, ¿no? Que existe en una ciudad como Cartagena, que es hoy por hoy un destino turístico de primera importancia en Colombia. Por otro lado, están los otros usos posibles del centro histórico en su carácter residencial, en su carácter ciudadano. Estas dos actividades que confluyen en este espacio llamado centro histórico involucran distintos actores y distintas actividades que a veces no se complementan lo necesario, ¿no? Que a veces riñen entre sí y lo que observamos es precisamente eso, ¿no? Dos realidades que están en plena confrontación y eso es precisamente lo que ha dado lugar a este tipo de intervenciones sobre el espacio público. En este sentido, Orlando, es claro que el trabajo sexual no es un delito en Colombia. Y precisamente muchas personas que están de acuerdo con esta medida, digamos, acuerdan de que es prioritario entonces crear o concertar una zona de tolerancia a las afueras de la ciudad. ¿Cómo ver, digamos, esta medida o esta propuesta? Y también hablemos un poco de esta zona de tolerancia que tuvo su auge en la década de los 60 y de los 70 en la ciudad, llamada Tesca. Bueno, hasta 1973 existió una zona de tolerancia en la ciudad que era la zona de tolerancia de Tesca. Estaba ubicada en lo que hoy corresponde al barrio El Líbano. En ese entonces era una zona relativamente marginal, periférica, ubicada en los márgenes de la ciudad. Eso permitió que en ese sitio se establecieran algunos establecimientos nocturnos dedicados al trabajo sexual. No eran propiamente dicho establecimientos de turismo sexual porque no existía en ese entonces. Cartagena no era todavía una ciudad turística como tal, pero sí era un sitio al cual acudían algunos viajeros que llegaban a la ciudad a través del puerto, también personas que habitaban la ciudad. Y en este lugar se consolidó entonces esa zona de tolerancia. Sin embargo, hacia 1973 se despertó una campaña a lo largo de la ciudad que llamaba por la remoción de esta zona de tolerancia, debido fundamentalmente a la existencia de problemas de orden público, al consumo temprano de algunos estupefacientes, como la marihuana, y también al hecho de que, bueno, existía un barrio en torno a esta zona de tolerancia y los vecinos no estaban necesariamente de acuerdo con el tipo de prácticas que se realizaban en este lugar. Por demás, la zona que antes era marginal comenzó a cobrar muchísima importancia, a convertirse en una suerte de centralidad educativa por la instalación de varias instituciones de educación y sobre todo el SENA, que está ubicada al pie de la avenida Pedro Heredia. Esto dio lugar a la remoción de la zona de tolerancia, cosa que no fue debidamente planificada porque la zona de tolerancia terminó siendo trasladada de manera espontánea, por así decirlo, a la calle de la Media Luna en Getsemaní. Que en ese entonces se encontraba, digamos, en el ámbito de influencia, en el área de influencia del mercado público de la ciudad, ubicado en ese entonces o en lo que hoy corresponde al centro de convenciones. Esto generó una afectación para la comunidad en la memoria de los habitantes del barrio Getsemaní. La transferencia de la zona de tolerancia en el año 73 marca el punto de partida, una época de deterioro en la historia del barrio, en el cual los vecinos de alguna manera sintieron que perdieron parte del espacio, ¿no? El espacio habitado, el espacio público, de las zonas a las cuales acudían, ¿verdad?, como vecinos del barrio, porque la zona de tolerancia, ubicada ya ahora en la calle de la Media Luna, pues generó cierto tipo de prácticas que ya no se correspondían con las calidades de un barrio que en ese entonces era residencial y comercial, pero que, bueno, tenía su calidad residencial todavía. Orlando, ¿qué pasa precisamente entonces con aquellas personas que afirman que para evitar esto, en especial en la zona turística, en esta joya de la ciudad,
se traslade o se concerte una zona de tolerancia, pero a las afueras del sector amurallado? Bueno, es natural que las personas que hoy se ven afectadas por la existencia de focos de turismo sexual en el centro histórico quieran que este tipo de actividades se realicen en otro lugar. Aquí el problema es evaluar las consecuencias que un traslado de este tipo de prácticas pueda tener en otros sectores de la ciudad. Difícilmente en un sector de la ciudad, habitantes en cualquiera de los rincones de la ciudad que se sienta a gusto con la ubicación de una zona de tolerancia en su entorno habitable. Entonces, cualquier decisión que se tome en ese sentido debe ser una decisión concertada con los habitantes de los lugares en donde eventualmente pueda estar ubicada esta zona de tolerancia, porque de lo contrario se puede repetir la historia, ¿verdad?, de lo sucedido en Getsemaní en los años 70. Y es algo que naturalmente la ciudadanía no quiere, ¿no? Entonces, cualquier decisión que se tome en cualquier sentido debe estar pensada en términos, ¿no?, de concertación y no de imposición. Así es. Orlando, me voy a ir a tu cuenta de X, donde tú ilustras que que en la ciudad existe una geografía del consumo del cuerpo humano que ha persistido a pesar del paso de los siglos. Contabas que aquí donde estamos, en la Plaza de los Coches, por ejemplo, fue durante la colonia el sitio donde se realizaba la compra y venta de personas esclavizadas. ¿Cómo se realizaba precisamente este proceso de compra y venta? Bueno, hay que decir que Cartagena fue durante el siglo XVII el puerto esclavista más importante de Sudamérica. La mayoría de las personas esclavizadas que ingresaban al continente, o sobre todo a Sudamérica, lo hacían a través de esta plaza. El puerto estaba ubicado acá en lo que hoy corresponde a la plaza de la Aduana o a la Bahía de las Ánimas, y por allí ingresaban hombres y mujeres esclavizadas provenientes de África. Y la compra y venta de esos cuerpos se hacía acá, precisamente en lo que hoy es la Plaza de los Coches, que fue por demás durante muchísimo tiempo conocida como la Plaza del Esclavo, precisamente por esa actividad que se realizaba acá. Y decía que existe una geografía del consumo del cuerpo humano, porque en este lugar donde alguna vez existió la compra y venta de personas esclavizadas, existe en la actualidad otro tipo de consumo del cuerpo humano, ¿no? A través del turismo sexual. Existen investigaciones importantísimas que insisten en que el turismo sexual de tiempo presente es de alguna manera la reiteración o la continuidad de las distintas formas de esclavitud que existieron en tiempos de la colonia. Así que sí, es una permanencia, digamos, en la historia de la ciudad que en este mismo espacio existe esta realidad que es la manifestación de tiempo presente, una realidad pasada como lo fue la esclavitud. Cerrar para regular, entonces, sí debe ser o es clave como medida contra el turismo sexual en Cartagena. Bueno, cerrar un espacio público es una medida de orden público, fundamentalmente. Pero intervenir el turismo sexual requiere, primero, de otras medidas. Si se quiere neutralizar, si se quiere mitigar, no se puede limitar exclusivamente a un asunto de orden público, porque sabemos bien que el turismo sexual tiene otras ramificaciones, no se desprende de otras realidades, de las realidades de desigualdad que existen en la ciudad, una desigualdad de clase y de género, también de raza, porque muchos de los cuerpos que hoy son consumidos en el contexto del turismo sexual son por demás cuerpos racializados. Entonces se requiere una intervención en distintos frentes. Naturalmente, intervenir en el espacio público es una medida que tiene un efecto inmediato, pero si se quiere pensar a mediano y largo plazo en una solución al problema del turismo sexual o a esa realidad del turismo sexual, naturalmente se requieren de otras medidas. Y en lo que concierne al espacio público, es importante también crear condiciones que permitan que coexistan distintos usos, ¿no? Que exista, por supuesto, un uso de carácter turístico, pero que también exista un uso de carácter ciudadano. Medidas, por ejemplo, implementadas por la alcaldía, por la actual alcaldía, como Vive tu Plaza, son importantes, ¿no? Y deben ser actividades o medidas de carácter permanente, ¿no? Que permitan que siempre llegue la ciudadanía a la plaza. Lo que no puede ser permanente es el cierre. Es una Es, medida de carácter temporal, esperamos que sea de carácter temporal, porque es disruptiva, ¿no? Impide que la ciudadanía llegue al espacio que le corresponde, que es el espacio público, condiciona el uso de la plaza y por demás entorpece otras actividades que son de primera importancia
como las ventas estacionarias o las ventas ambulantes, que hacen parte de la realidad del centro histórico. El centro histórico tiene su carácter precisamente porque confluyen distintos sujetos históricos, incluyendo vendedores ambulantes. Y ese tipo de intervenciones sobre el espacio público también limitan ese tipo de ejercicios que son importantes para el sustento natural de muchísimas personas. De acuerdo. Y Orlando, específicamente con este tema de las trabajadoras sexuales, ¿crees que también la alcaldía debe sentarse con ellas y concertar precisamente garantías, más allá de tener en cuenta todo el tema de proteger a la ciudad del turismo sexual? También hay un factor que tiene que ver de derechos humanos, ¿no? Y pues ellas tienen también sus derechos, digamos, para que puedan ejercer esta actividad si así lo quieren. Pero entonces, ¿cómo limitar de alguna manera, cómo limitar este trabajo sexual aquí en el centro histórico específicamente sin perder de vista que son también sujetos de derechos? Sí, hay que decir, y esto es bien importante aclararlo, que la prostitución en Colombia no es un delito. El ejercicio de la prostitución no es un delito. Por lo tanto, las medidas que se tomen no pueden ser criminalizantes o criminalizar a los sujetos que participan de este tipo de actividades, particularmente a las mujeres que lo ejercen, porque no son criminales. Son ciudadanas, tú lo has dicho, sujetas de derecho, y en ese sentido debe prevalecer, ¿verdad? Su derecho. Como lo había dicho anteriormente, la concertación es importante y hay que concertar con todos los actores que participen de esta realidad o de este espacio patrimonial. Y las mujeres que se dedican a este tipo de actividades deben hacer parte de esta concertación. No se les puede negar ese derecho. Y de esa concertación tienen que salir decisiones que ojalá respondan a las necesidades y a los anhelos de la ciudadanía en plena. Eso es bastante difícil porque este tipo de espacios en los cuales concluyen tantos sujetos y actividades siempre dan lugar a conflictos, pero hay que crear esos espacios. Eso es necesario. Así es. Orlando, me voy a permitir leer otras medidas de este decreto que pues ya cumple 11 días exactos. Se prohíbe el consumo de sustancias psicoactivas y estupefacientes. Se restringe el ingreso pues, de vehículos particulares y taxis de acuerdo al plan de movilidad que adopte la autoridad distrital. Y se restringe la presencia de menores de 16 años después de las 8 de la noche, con excepción de aquellos que se encuentren en compañía de sus padres o tutores legales. También dice otra de las medidas, los prestadores turísticos no podrán ofrecer planes que incluyan explotación sexual de menores. Y quiero hacer énfasis en esta última medida porque también es importante hacer ese trabajo con los servidores turísticos, ¿no? En especial estos que venden la ciudad. Incluso algunos expertos, algunos ciudadanos del común han afirmado que estas medidas simplemente buscan tapar la Cartagena fea. ¿Cómo analizar precisamente el papel de estos servidores turísticos? Bueno, los servidores turísticos son otros de los actores que son importantes, ¿verdad? En este concierto de distintos sujetos que intervienen en este espacio y también en la actividad del turismo. Y pueden ser grandes aliados en esta labor, ¿verdad? Siempre y cuando se asuman compromisos y compromisos sobre todo tendientes a no ser cómplices de actividades que ya son de carácter ilícito como la explotación sexual infantil. No existe el turismo sexual infantil, existe la explotación sexual infantil y para eso se requieren otro tipo de medidas que no limiten, sino que por el contrario castiguen este tipo de prácticas porque atentan contra la integridad de niños, niñas y adolescentes y son en todo el sentido estricto de la palabra, son actividades criminales. Y controlar este tipo de cosas, prevenir que este tipo de situaciones se presenten, sí requieren de la colaboración de la ciudadanía, ¿no? Sobre todo de la ciudadanía que está involucrada en las actividades turísticas, como las personas que trabajan en los establecimientos hoteleros, de hospedaje, Airbnb y todas sus versiones, y desde luego los servidores turísticos. Entonces sí es importante, ¿verdad?, que exista una participación de distintos sectores de la ciudadanía para que se frene de manera definitiva ese flagelo como lo es la explotación sexual infantil. Así es. Y finalmente, Orlando, ¿cuál sería como otra de las medidas que podría replantear la alcaldía mayor para no limitar ni de pronto restringir el acceso del cartagenero a su centro histórico? Bueno, debo insistir en la necesidad de crear actividades académicas, culturales, de manera permanente, que a lo largo de todo el año convoquen a la ciudadanía a que venga al centro de la ciudad.
eso no puede limitarse exclusivamente a las primeras semanas del año, porque las personas que habitamos Cartagena, que nacimos, crecimos en la ciudad, somos los primeros dolientes de este centro histórico. Por supuesto, un centro histórico que tiene un carácter patrimonial, que es patrimonio histórico de la humanidad reconocido por la UNESCO, sin lugar a dudas, pero debe ser la ciudadanía la primera usuaria, la primera beneficiaria de las intervenciones que se hagan en el centro histórico. Por lo tanto, la alcaldía debe priorizar ese frente, ¿no? Realizar actividades que permitan que la ciudadanía siga llegando al centro, ¿no? Que encuentre en el centro un lugar que no le sea hostil, y un lugar donde pueda consumir y que esté también dispuesto para el goce y el disfrute del ciudadano. Y eso es una labor, ¿verdad?, de primera necesidad, y esperamos que la alcaldía apunte precisamente en ese sentido. Ya existen, desde luego, antecedentes, ¿verdad?, de actividades que distintas instituciones de la alcaldía realizan de manera permanente, sobre todo en el ámbito de las fortificaciones, y que han logrado, ¿verdad?, que exista una activa presencia de ciudadanos y ciudadanas en el centro histórico. Eso debe fortalecerse. Así es, Orlando, muchísimas gracias. El debate sigue sobre la mesa y por eso los invitamos a dejar sus comentarios aquí en el video. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Orlando. Gracias a ustedes.